Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando intentas comercializar un piso en el mercado completamente distinto a lo habitual en esa zona. Porque a pesar de que pueda estar muy atractivo, hay que analizar bien la zona y ver si en ese mercado tiene público para la venta. Hoy, aquí y ahora, todas las claves. Somos Jorge y Mariano de Inversor y vamos al lío. Mariano, cuéntame exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pues nos estamos refiriendo a una vivienda que tú entras y es un piso muy grande, pero que si tú pides la documentación son 2 pisos. ¿Cómo es eso? Pues 2 pisos en la misma planta que pegaba uno con el otro, se han juntado y en vez de tener 2 pisos de 3 dormitorios, tenemos un piso de 6 dormitorios. Wow. Eso quiere Para decir ninguno y para Dubán. que no hay muchos entonces en la zona, claro, son todos de tres. Ni en la zona, ni muchas cosas. ¿Y cómo hacemos para comercializar o vender cosas así? Lo primero, hay que sentarse muy tranquilamente y ver todo, lo bueno y lo menos bueno. Porque ¿vale? empezar así, venga ya, fotos a correr. Claro, es No. que el problema aquí es que el tema registral o el tema de todo, cómo está la documentación, es súper importante. Porque tenemos 2 fincas totalmente distintas Que se podrían vender de forma independiente, ¿no? que se podrían vender de forma independiente. Tenemos 2 IBIs. Tenemos 2 comunidades. Entonces, a la hora y en la época de que haya derramas, tenemos 2 derramas. Con lo cual, Así es. ese tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy, muy en cuenta, porque a pesar de que la vivienda pueda estar muy bien y pueda encajar a la gente en esa zona, eso tira mucho para atrás, porque son muchos gastos a mayores que tienes que asumir sí o sí. Y además habrá que, es decir, claro, tú estás diciendo esto y los gastos a mayores, etcétera, porque bueno, por poner un poco en el contexto, no estamos en una zona prime, que no habría ese No. problema. También lo habría, aunque se reduce, pero también lo habría, ¿eh? Menor. Porque sí que es verdad que en una zona muy buena eso te da más exclusividad porque tienes un piso mucho más grande y tienes una serie de cosas Y que no puede tener personas con una cualquiera. capacidad económica Claro, para acometer una compra de esas características y un mantenimiento posterior. O sea que a lo mejor en una zona más sencilla, media baja, Sí, pues es que hay que valorar si va a haber mercado para eso. exactamente. Aquí seguro que mercado grande no tienes, eso para empezar. O sea, está claro. Pero sí que puedes tener un mercado distinto y no incluso en la zona, sino en zonas cercanas que necesiten un piso muy grande y que en una zona demasiado buena o una zona en la que ellos a lo mejor podrían querer vivir, no pueden llegar. Entonces, al final, si yo quiero en el centro y el piso que necesito por dormitorios, tamaño, etcétera, etcétera, no puedo asumir esa compra, tendré que ir viendo en dónde podría comprar ese piso. Hay que valorar y ver el mercado que hay en esa zona, en definitiva. Y esto me recuerda mucho a una cosa que pasó, por ejemplo, con IKEA en Japón, en los 70. Es decir, IKEA en Japón, pues digo, de adaptarse al mercado, analizar, verlo, ver si hay suficiente mercado. IKEA en los años 70 llegó a Japón sin analizar el mercado. Es decir, llegó allí y lo que funcionaba en Estados Unidos lo replicó allí. Claro, se dio cuenta que las casas en Japón son mucho más pequeñas. Entonces, el mobiliario y los muebles que necesita un japonés para su casa no es lo mismo que necesita un americano, que tiene casas enormes o chalets, sobre todo cuando te sales de las grandes urbes. Y entonces eso es un problema, porque al final si no te adaptas al mercado, si no haces un análisis previo, por eso es importante, oye, ¿hay mercado para esto o conviene y echamos números en dividir la vivienda, cuánto costaría y se vende por separado? Que puede ser que va a ser más sencillo, va a haber más mercado, pero bueno, hay que echar números y calcularlos, ¿no? Pues allí no, allí llegó IKEA para adelante con IKEA Japón y esto entró más o menos en los 70 y en el año 86 estaba replegando y marchándose, porque había sido Demasiado factor, ¿no? demasiado aguantó, demasiados intentos, es decir, hasta los principios de los 2000 que ya ha vuelto con una propuesta adaptada, que ya más, y que ya sabe mucho el tema de decoración y tal, que eso ya es más sencillo y ahí no hay problema, pero me recuerda mucho a eso, es decir, hacer un análisis profundo del mercado, no llegar de cualquier manera, no, mi paquete es, vamos a hacerles liso, unas fotos, unos planos, unos renders, y nos ponemos a publicar, no. Claro. Y es que
Es más, ese mercado, ese tamaño de mercado que pueda haber, es que lo va a influir a la hora del precio de cierre. Y luego, por otro lado, eso, si la vivienda no estuviera reformada, Más fácil, porque no hay que hacer un coste de inversión para retornarlo, que es lo que hay que valorar. Es decir, aquí con una, es decir, los casos es, vamos a estudiar qué mercado tiene la vivienda como la tiene, hay que asumir que la vivienda, que las dos viviendas separadas van a tener van a salir un valor de venta mucho mejor. No, pero perdón, las dos si no, el coste participado va a ser mayor, pero hay que ver, oye, para restaurar a dos viviendas, ¿cuánto me cuesta? Entonces tengo que valorar si lo que voy a sacar en el estado actual, sabiendo que tiene un descuento, es superior o no, dependiendo del coste de la transformación. luego ver si se puede hacer esa transformación económicamente. Se ha hecho esa reforma, porque hay veces que uno no piensa a futuro y se pone a mover cosas de una manera que dices, No, pues está adaptando a su casa. O sea, Claro. tener en cuenta, lógicamente, porque hemos de tener en cuenta el día de mañana, si esto voy a tener que venderlo, ¿está preparado o no? Tienen que ir varios profesionales, analizarlo, verlo y ver si es un despropósito, por el cual dicen, igual hay que tirar todo y volver casi como si fuéramos a hacer una reforma integral. Entonces, pues dices, coño, una reforma integral, 100.000, una vivienda grande, ciento y algo, pues igual me merece la pena, en lugar de 2 y 2, pues 4 menos 75, le gano 25, ¿no? Es decir, hay que hacer esos estudios. Si está en malas condiciones, en un patio, se tabica, se separa y ya está, porque el tema de refistar ya está, pues entonces... Que venga va a hacer reforma, no y se va el valor. O venderlo como está, el tabicas como tú dices, y el que venga detrás se coma la reforma. Pero esa será una tercera vía muy forzada. Muy forzada. No, porque es complicado. Habría que ver luego todas las opciones, también los costes que va a haber de comunidad, de IBI y demás, porque la gente lo va a tener en cuenta, y ver hacia qué perfil hay que orientarse. Y el tipo de mercado que vamos a tener si no se caja del pueblo. Bueno, como estamos empezando con ello, la suerte es que al final estos podcasts son contar el día a día de una agencia inmobiliaria y lo que nos sucede en tiempo y minuto. Entonces esto estamos empezando, de hecho esta semana vamos a empezar a hacer el estudio y análisis de esta situación, iremos contando cuál va a ser la evolución y finalmente cuál va a ser la decisión que tomemos, la estrategia de comercialización consensuado con la propiedad y el resultado final. Así que este capítulo va a tener posteriores incorporaciones. Así que pronto nos vemos contando cómo se desarrolla la venta del 2x1, que vamos a llamar. Un saludo.